Hola, Gripas. Nos encontramos en un apacible bosque, o eso es lo que parece, porque... ¿no notáis nada extraño? Ajá, no estábamos solos. Como suele decirse, no todo es lo que parece. Y de eso irá precisamente este vídeo, sobre los trajes de camuflaje en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Los soviéticos fueron pioneros en el desarrollo de este tipo de uniformes. Sus primeros intentos se remontan a comienzos de los años 20, lo que llevó a la adopción en 1925 de esta especie de bata larga con capucha. Pero no fue hasta finales de los años 30 cuando entró en servicio un uniforme de camuflaje más moderno, formado por dos piezas. Su nombre traducido del ruso es traje de camuflaje modelo 1937, aunque en el mundo del coleccionismo es popularmente conocido como el uniforme Ameba. Que sepáis que en este vídeo no solo repasaremos este uniforme, sino que también, si te quedas hasta el final, hablaré de hasta 3 tipos más de camuflaje soviéticos. Empezamos entonces por el traje modelo 1937, como decía, conocido como Ameba. Ameba, pronunciado Amiova en ruso o escrito Amoeba en inglés, hace referencia a un patrón de camuflaje que en realidad había sido diseñado años antes, concretamente en 1932. Usa como base un color de fondo plano sobre el que se disponen aleatoriamente manchas más oscuras cuya forma recuerda a las amebas, un tipo de microorganismos con estas formas redondeadas, y de ahí el nombre. Y aunque seguro que muchos asocian este traje con los famosos francotiradores soviéticos, que sepáis que fue destinado principalmente al cuerpo de ingenieros, destacando los zapadores, seguidos por los exploradores, paracaidistas y guardias de frontera. Es decir, todas aquellas tropas en primera línea del frente que necesitasen operar de manera oculta, evitando enfrentamientos directos con el enemigo. Como os podréis imaginar, este patrón mimético es especialmente efectivo en entornos boscosos, ya que su patrón moteado y multicolor ayuda a romper la silueta del soldado, haciéndolo más difícil de detectar en medio de la vegetación. El uniforme consta de 2 prendas independientes: el pantalón y la parte superior, a la que llamaré blusón. Ambas piezas están exageradamente sobredimensionadas porque la idea es llevarlas por encima del uniforme, pero ojo también sobre el equipo de combate. Para eso el blusón cuenta con 2 aperturas para poder acceder al interior. Pero analizando imágenes de época, al final la mayoría de soldados preferían llevar el equipo por fuera, es decir, con el blusón ceñido por dentro de los pantalones. Por cierto que en algunas ocasiones pueden verse soldados vistiendo únicamente la parte inferior del uniforme, y nosotros mismos hemos posado así. Ahora bien, lo que nunca he visto son imágenes de época donde solo se use la parte de arriba del uniforme. Aunque bueno, seguro que alguna hay, porque sin duda una de las características claves de este uniforme para lograr el enmascaramiento es su capucha, incorporada al blusón y también sobredimensionada para poder cubrir cualquier tipo de prenda de cabeza, ya sea la gorra de plato o el casco de acero. Esta capucha se ajusta mediante una cinta y cuenta con 3 botones en la parte delantera, lo que permite dejar al descubierto tan solo los ojos, que incluso es posible ocultarlos tras un velo. Seguro que os ha llamado la atención los diferentes colores de los uniformes. Y es que según la época del año y el tipo de entorno, existía más de un tono de camuflaje ameba. Así, para las estaciones de primavera y verano, el color de fondo era verde como este, que cambiaba a un caqui casi ocre para el otoño, ambos con el moteado en marrón oscuro. Pero estos son tan solo 2 ejemplos, había incluso versiones en tonos azules, creo que para operaciones nocturnas, ya que ese es el color menos visible para el ojo humano en la oscuridad. Pero el patrón ameba no se limitó solo a este traje, sino que se utilizó en otras piezas como una capa poncho y una bata similar al modelo de los años 20, además de aprovechar la tela para confeccionar fundas para el casco, algo que las tropas alemanas no dudaban en reutilizar cuando caían en sus manos. Incluso un traje capturado bien valía para camuflar equipos militares grandes, como por ejemplo piezas de artillería. A medida que avanzaba la guerra, el corte de este uniforme también sirvió como base para desarrollar nuevos patrones de camuflaje. En 1942 se introdujo el denominado bosque caducifolio, que imitaba la estampación de hojas de árbol. Existió en distinta combinación de tonos y en todos los casos se trata de un traje reversible. Hoy en día el mundo del coleccionismo diferencia el primer diseño como de tipo abedul y a partir de 1944 el de tipo palma. Incluso al final de la guerra llegaron a verse ejemplares de estos estampados en combinación con el patrón ameba por encima. Una pieza bien rara.
Como adelanté al comienzo del vídeo, este no fue el único traje de camuflaje soviético durante la Segunda Guerra Mundial. Existía una versión mejorada, creo que de 1938, igualmente de 2 piezas y con capucha, pero en este caso en un solo color, pero al que se le prendían manojos de estopa teñidos en verde a través de agujeros en la tela. Como podéis comprobar, con esto se lograba un camuflaje sorprendentemente eficaz en posiciones estáticas, incluso a distancias muy cortas. En imágenes de época pueden verse más o menos recargados, pero me da que el nivel de frondosidad dependía del estado del uniforme, es decir, que los manojos de estopa debían renovarse cada cierto tiempo porque podían desprenderse, como se aprecia bien en esta imagen. Un último uniforme de camuflaje que seguramente todos reconoceréis y que no tiene mayor ciencia es el traje de camuflaje invernal, diseñado específicamente para la nieve. Se trata, una vez más, del mismo tipo de traje pero confeccionado en blanco, con la novedad de que en este el blusón cuenta con manoplas incorporadas. La nieve, ya sabéis, representa una de las situaciones más críticas para enmascararse, por lo que para completar el camuflaje lo ideal era evitar el calzado oscuro y usar en su lugar botas de fieltro a poder ser teñidas de blanco. Pero eso, guripas, ya es otro tema. Pues hasta aquí este repaso a los uniformes de camuflaje soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál te parece que fue el más efectivo? Me encantará leer vuestras respuestas en comentarios. Y antes de despedirme, como novedad, os presento lo que llamaré el cuadro de honor, con los nombres de los primeros miembros que han decidido unirse y apoyar al canal mediante una suscripción mensual. Si tú también quieres formar parte de esta comunidad y disfrutar de ventajas exclusivas, ya está activo el botón para unirse. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda. Como siempre os espero en el próximo vídeo y rompan filas.